Buenas tardes, pueden registrar en el chat apellido paterno, materno y nombre. Perfecto. Siguiendo nuestro tema número 5, que son consideraciones sobre el desarrollo del turismo en el medio ambiente. Y decíamos que en este caso tomamos dos vertientes, una que sería el medio ambiente natural, como también el medio ambiente cultural. Entonces, vamos a ver cuál es la relación del turismo con el medio ambiente. Uno de los temas muy debatidos por muchos autores durante estos años es justamente la preocupación en relación a las repercusiones negativas que pueda ocasionar el turismo. Nosotros habíamos manifestado de que el turismo siempre, y a pesar de que pudiera estar planificado, va a ser un medio contaminante, ¿no? Especialmente para los destinos turísticos de naturaleza. Por eso es fundamental, decíamos, tener que trabajar un plan muy bien organizado, donde se tiene que minimizar los impactos ambientales y maximizar los recursos económicos, donde se tenga que hacer las instalaciones y las dotaciones en espacios que económicamente sean menos rentables. Ahí veíamos, por ejemplo, la teoría del análisis de localización territorial, donde se hacen análisis económicos para ver cuánto genera realmente un espacio económicamente para sus pobladores. Puede ser un espacio agrícola, puede ser un espacio ganadero, puede ser un espacio boscoso donde haya trabajos o se vaya explotando la madera, pero de manera racional, con nuevas plantaciones de plantines para la deforestación. Y Sandro Sorbelli, que es un autor italiano, es el que más ha profundizado sobre este tema e inclusive propone algunas matrices matemáticas que permiten establecer realmente cómo esos espacios y cuánto producen, y sobre eso se transpone, ¿no?, los indicadores económicos del turismo para ver si realmente es beneficioso tener que dedicar ese espacio para la actividad turística, o tal vez sea más rentable, si vemos desde el punto de vista económico, sea más rentable que se dediquen nomás a las actividades tradicionales que tienen las poblaciones. Y ahí es cuando cruza una variable, ¿no? Ahí cruzamos con una variable, que esta variable es la ambiental, ¿no? Esta variable ambiental tiene que buscar fundamentalmente de que el turismo, independientemente que sea un generador de recursos económicos para las poblaciones locales y que se beneficien ellas, porque se ha visto muchas veces de que los mayores beneficiarios de la actividad turística son los operadores, en este caso los operadores receptivos, el transporte, etcétera, y para las poblaciones locales les dejan muy poco o casi nada, y lo que más les van a dejar va a ser la basura que genera el turismo, ¿no? Entonces, el plan tiene que estar de tal manera concebido de que el mayor beneficio económico vaya para los pobladores locales, y además, como decíamos, alguna vez habíamos visto en el anterior semestre, de que
la generación de esos recursos económicos, una parte de esos recursos económicos tienen que estar destinados para la recuperación o para la conservación de los espacios, sean naturales o sean espacios culturales. Porque hemos dicho, el turismo siempre va a repercutir negativamente. Y lo que tenemos que hacer es minimizar esos impactos ambientales, ¿no? Y maximizar los resultados económicos y lógicamente que parte de esos recursos económicos vayan a acciones de conservación, de preservación, de investigación, etcétera, en esos destinos turísticos. Sí, en este caso, el destino turístico se ha generado con una estación pionera, como la llama MIOSEC, que hay una teoría del MIOSEC muy interesante que les voy a pasar el dato, pero que ustedes la puedan analizar y la puedan debatir también, ¿no? Entonces, la teoría del MIOSEC, por ejemplo, me voy a anotar la teoría del MIOSEC, realmente establece muy claramente cómo y cuándo surge un destino turístico, que por lo general es una estación pionera que la llaman MIOSEC, y esta estación pionera se va reproduciendo y se ve varios componentes o variables, la actitud de la población, las autoridades, y si no se planifica, porque han nacido es decir, han nacido porque deberían nacer por un emprendimiento privado, etcétera, pero si en este caso el Estado no toma parte, se va a ver de que van a haber grandes problemas, como es, si no me equivoco, en la, en la cuarta fase que establece MIOSEC, ¿no? Entonces, hay que ver y hay que establecer, va a haber repercusiones muchísimo más negativas si hay una carencia de planificación, si hay una falta de control sobre las actividades turísticas y sobre las empresas que desarrollan la actividad turística. Esto, asimismo, nos va a ocasionar, ¿no?, que existan efectos de todas las industrias, ¿no? Y este efecto de las demás industrias, por ejemplo, si muy próxima, a 50 kilómetros de un atractivo natural, hay una planta petrolera, lógicamente que las repercusiones que va a tener ese destino turístico de naturaleza por la extracción de petróleo o de gas va a ser grande. Entonces, el efecto de todas las industrias repercute en instalaciones al aire libre, ¿no? Entonces, hay que ver en este caso cómo es la incidencia de las otras industrias. Puede ser la industria extractiva, en este sector, en este caso del sector primario puede ser eh, como decíamos, puede ser la minería, los hidrocarburos, a veces hasta la producción agrícola. Entonces, cómo repercuten en el destino, en los destinos turísticos y mucho más, ¿no? Si hay instalaciones al aire libre y los contaminantes van a ser mayores. La relación entre turismo y medio ambiente es muy grande, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer es elaborar estudios sobre impactos del turismo al medio ambiente. Hay que medir estos impactos del turismo que puedan ocasionar al medio ambiente. Y una técnica que tenemos, decíamos, la ficha ambiental, que no solamente ha sido creada para la actividad turística. Las fichas ambientales han sido creadas desde hace muchísimos años para poder medir los impactos, los posibles impactos que pueda ocasionar, y no solamente la actividad turística, sino cualquier otro tipo de actividad. Puede ser actividades extractivas, actividades comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta? Entonces,
En este caso, las fichas ambientales tendrán que ser mucho más pormenorizadas y mucho más detalladas para ver exactamente cuáles pueden ser los impactos que pueda ocasionar el turismo al medio ambiente y mucho más, ¿no? Si esta actividad no está planificada ni está direccionada a minimizar esos impactos ambientales. Hoy en día sí se pueden medir y evaluar los impactos ambientales. Hay muchas técnicas que nos permiten esto. Hay muchos equipos también que nos permiten poder... un segundito, por favor. Dime, Verita, estoy en clase, dime, mamacita. Ya, yo acabo clase y me voy a bajar, después voy a subir. No te preocupes, qué maravilla. Ya, listo, ya, chao, chao. Entonces, decíamos de que hoy en día podemos, decíamos, evaluar. Ahora sí que se me escapó esto. Ya, ahora sí. Decíamos de que hoy en día se puede evaluar los impactos ambientales, ¿no? Hay técnicas, hay instrumentos que nos permiten medir exactamente cómo es y cuánto está impactando el turismo en un destino turístico, sea de naturaleza o sea un destino turístico cultural. Y lógicamente que en este caso, como es en cualquier otro sector industrial, se recomienda la mitigación de los impactos. Y mitigar los impactos va a ser minimizar los impactos, ¿no? Entonces, buscar medios para poder, es decir, mitigar estos impactos. Por ejemplo, si vamos a tener nosotros aguas residuales, aguas negras, que son estas aguas que provienen de cocinas, de baños, de las partes de las instalaciones hoteleras, etcétera. Tal vez nosotros, pues dentro de esa mínimos, de buscar minimizar, ¿no? Y mitigar ese impacto, tal vez lo recomendable sea hacer cámaras sépticas, ¿no? Unas cámaras muy grandes, dependiendo de la capacidad de aguas utilizadas que se tengan. Ay, mis dibujos son medio chistosos, son medio chuecos. Ya. Entonces, estas cámaras son de hormigón armado en el subsuelo, entesadas. Acá tienen una tapa. Y aquí tiene, sí, por norma, se tiene que utilizar un escape de gases, porque aquí los gases que van dejando, en este caso, y aquí seguramente vamos a tener la tubería de ingreso de las aguas utilizadas, ¿no? Entonces, estas aguas van a crear siempre gases y los gases van a tender a comprimirse. Entonces, tiene que haber un escape de los gases. Entonces, lo que tal vez sea recomendable dentro de la mitigación, decir que se van a tener este tipo de cámaras, ¿no? Y estas cámaras luego van a ser vaciadas, ¿no? Por cisternas.
Entonces, estamos mitigando el impacto en ese destino turístico. Y van a haber cisternas como Master Cisternas, que hay una empresa en Cochabamba, que para los pozos ópticos donde no hay alcantarillado, vienen y vacían, ¿no? Succionan con sus bombas y lógicamente luego esas aguas van a ser vertidas o van a ser depositadas en la red de alcantarillado público. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos mitigando un impacto que se pueda ocasionar en aguas subterráneas, porque sería muy fácil agarrar, y aquí tenemos la cometida de la tubería que se desprenden de todas las habitaciones de la cocina, todo eso, y esta tubería nosotros vayamos y la podamos y la dejamos en el lecho de un río. Entonces va a desfogar todas las aguas usadas a este lecho del río o al río. Y el río va a seguir su cauce y va a llevar todos esos contaminantes y seguramente que aquí abajo, ¿no?, hay otra población que va a recibir estas aguas ya contaminadas. Entonces estamos contaminando. Y no solamente al sector donde se está depositando las aguas, sino a todo el recorrido del río y a todas estas poblaciones ribereñas que tiene el río, ¿no? E inclusive seguramente que aquí puede haber otra población, va a haber otra población que no tiene agua potable, es decir, agua potable eh, bajo el sistema de potabilidad, sino que va a agarrar y van a perforar un pozo semisurgente con un tanque elevado. Entonces aquí tenemos el tanque elevado de esta otra población que puede ser 10, 20, 30 kilómetros aguas abajo. Y esta población lo que se hace es incorporar, es decir, se hace perforaciones de a veces 30, 40, 50, 70, 100 metros subsuelo hasta encontrar una vena de agua. Una vena de agua. Y seguramente que esa vena de agua, el río puede seguir este curso, nuestro río contaminado, y una vena de agua ha creado el río y va pasando por acá. Entonces, eso significa de que están almacenando esta agua para que sea agua potable bebible y la están distribuyendo a la población. En sí, son aguas totalmente contaminadas, ¿no? Entonces, imagínense cómo estamos nosotros contaminando si no estamos tomando en cuenta, en este caso, la mitigación de ese impacto por las aguas residuales a las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, tenemos que buscar mitigar. Y mitigar va a ser minimizar. En este caso, por ejemplo, de las cámaras sépticas que decíamos, vamos a impactar, sí, pero va a ser mínimamente. Porque aquí vamos a tener nuestras cámaras sépticas y nosotros vamos a llevar en cisternas todas esas aguas negras. Una vez a la semana, cada 2 veces a la semana, etcétera, van a venir las cisternas y van a absorber todo esto. Y esas aguas se van a ir a vertir directamente a una red de alcantarillado, ¿no? Entonces, es fundamental también tomando medidas preventivas de planificación, ¿no? Apoyarnos mucho en la parte de la ingeniería ambiental y otras disciplinas. La ingeniería ambiental como tal nos van a dar luces, nos van a dar metodologías, nos van a dar técnicas y nos van a dar también posibles soluciones a poder mitigar los impactos ambientales que el turismo pueda ocasionar en los destinos turísticos de carácter de naturaleza. También la biología nos va a ayudar. Por ejemplo, este tipo de cámaras se utilizaba mucho en Cochabamba hace unos 20 años en todas las urbanizaciones. En Villa Galindo, en Juan 23,
en Coñacoña, en Ende, todo eso, porque no había un sistema de alcantarillado como hoy tenemos en Cochabamba, en el cercado Cochabamba. Se utilizaban estas cajas. Pero lo que sucedía es, voy a buscar un segundito el borrador. Lo que sucedía en nuestra ciudad, como la mancha urbana ha ido creciendo sin planificar, terrenos que eran eminentemente agrícolas se han vuelto urbanos, y eso es porque las tierras que han sido dotadas por la reforma agraria el año 1953, bajo el lema que decía la tierra es de quien la trabaja, antes todos estos eran desde el puente de Quillacollo hasta Quillacollo y desde el Parque Tunari hasta La Maica, eran latifundios. Había un señor Argandoña, por ejemplo, una familia Argandoña que tenían desde desde la bajada de los molinos en el Tunari, eran dueños casi desde la quebrada de Arocagua, ¿no? Hasta donde es el kilómetro 5 más o menos de la Blanco Galindo. Desde ahí arriba, desde el Cedo hasta la Maica, eran ellos los dueños, eran latifundistas. Y todavía en la Rinconada todavía existe la Casa de Hacienda. Con la reforma agraria, ¿qué es lo que se hace? Se entrega la tierra a los campesinos. Eso se hace durante el gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro, en el primer gobierno, en la época de la revolución. La tierra es de quien la trabaja. Pero cuando se hizo la revolución, es decir, solamente se pensó en entregar la tierra al campesino, no se le dio capacitación al campesino, no se le dio maquinaria agrícola, y el campesino, bueno, producía como podía. Entonces, de ahí surgen algunos nuevos ricos en la ciudad de Cochabamba, y lo mismo también ha ocurrido con seguridad en el resto de los departamentos, ¿no? Habían señoras lecheras, es decir, que habían sectores que eran para producción de pastos en el sector de Coñacoña, en la avenida Juan Pablo II. Todo eso era puro alfalfares o maizales, pero ese maíz no era para la alimentación de los seres humanos, era para la alimentación del ganado, ¿no? Entonces, esas señoras que eran lecheras, que tenían 20, 30 vacas o más, entonces se dedicaban a vender la leche. Pero resultó de que algún vivillo, algún abogadillo vivillo, por ahí, deciden a esta gente, a estos campesinos les meten en la cabeza de que había que urbanizar. Y de esa manera se van haciendo las urbanizaciones como loteamientos, que en primera instancia esas tierras han sido dotadas por la reforma agraria, han sido regaladas a los campesinos con títulos ejecutoriales que justamente las firmaba el presidente de ese entonces, Víctor Paz Estenssoro, y un título que estaba inclusive registrado en derechos reales. Entonces ellos eran dueños de, por ejemplo, 5 hectáreas, ¿no? 5 o 7 hectáreas, una señora que tenía 20 vacas. Y como la Blanco Galindo era de una sola vía, primero era un camino de tierra, después le han puesto asfalto, entonces se ayudaron y dijeron, sí, hay que urbanizar. Y se empiezan a hacer las urbanizaciones. Que las urbanizaciones en sí eran loteamientos. Es decir, esta señora tenía sus lotes, si tenía 5 hectáreas, entonces tenía 5 manzanos, porque una hectárea es un manzano, y hacen el loteamiento, se cede el 33% que dice la ley, 33% para el loteamiento para calles, ¿no? En este caso para calles, para áreas de equipamiento, para escuelas, plazuelas, etc. Entonces, estas personas van vendiendo los lotes de 300, 400, 500 metros, y con la venta de, imagínense, de 5 hectáreas, de 5 loteamientos, han hecho una buena fortuna. Y estos barrios, como las casitas van construyéndose, primeramente habitaciones de medias aguas aquí en el fondo, después una casita principal con el transcurso de los años, no tenían los servicios básicos. Lo único que les pusieron fue el extendido de la luz eléctrica. No había más.
en todo lo que es hasta Colcapirua, todo hasta llegar aquí a Collo. A pesar de que esos sectores eran espacios eminentemente agrícolas y de vocación agrícolas, porque todos eran puro maizales, ¿no? Pero se va urbanizando y la mancha urbana va aumentando y va aumentando. Entonces, estos barrios, lo que necesitan estos barrios es, lógicamente, es decir, servicios básicos. Y para los servicios básicos, lo que hace el barrio, la junta vecinal, ¿no? Cada vecino se manda a hacer su cámara séptica, pero eran unas cámaras sépticas medias en forma de cono y estaban recubiertas por dentro con piedra manzana y tenía una tapa de cemento, ¿no? Y esta cámara, una vez que aquí se depositaba todo de los baños y de las cocinas, esto se precipita, se vuelve líquido y pasan a la cámara séptica. Ah, no, perdón, es viceversa. Primero va a la cámara séptica, que es de puro hormigón armado, con su chimeneita. Y una vez que se llena esta, pasa a la cámara con piedra manzana y como las piedras van a los bordes de las paredes de esta, aquí está la superficie del terreno, porque está en el subsuelo, ¿no? Entonces, entre piedra, vamos a poner aquí, vamos a aumentar la imagen, entre piedra y piedra, que son piedritas así redondas, entonces estas piedritas solamente a la pared de barros de aquí del estanque, se las hacía agarrar con un poquito de cemento en la punta de atrás. Entonces quedaban aquí las venas de tierra. Entonces estas van llenándose de aguas servidas y van drenando en el subsuelo. Y el mismo barrio necesita agua potable. Entonces levanta su tanque alto con una bomba semisurgente de 20, 30, 40 metros. Entonces van utilizando el agua, pero las aguas subterráneas siempre van a buscar las venas, porque hay también tipos riachuelos subterráneos, ¿no? Esto chupa acá, entonces el agua vuelve acá y el agua que la utilizaban toditos esos sectores, eran aguas contaminadas con heces fecales. Y era por eso que en Cochabamba era uno de los departamentos, ciudades que tenía el mayor índice de enfermos con problemas gástricos, fiebre tifoidea, y esto era justamente por este sistema. Entonces, el impacto ambiental era muy grande. Hay dos cuestionantes sobre desarrollo del turismo y medio ambiente. El impacto originado por el turismo, que hay que medirlos, ¿no? Hay que medir esos impactos originados por el turismo y mejora de la zona ambiental para el turismo. Es decir, minimizar. Hay que minimizar. Hay que minimizar los impactos. Hay que minimizar los impactos y mejorar las zonas ambientales. ¿Y cómo podemos mejorar? En este caso, evitando la contaminación, poniendo tal vez esas cámaras sépticas para recolectar las aguas servidas con cisternas, hacer el recojo de basuras, clasificar las basuras, todas las basuras que se provienen de cocinas, por ejemplo, y de desechos de alimentos, hacer alimento para gusanos y esos gusanos puedan ser los que provean los nutrientes para los jardines, los abonos, minimizar, por ejemplo, el ambiente, minimizar los impactos en ruido, etc. Impactos
tipos de impactos negativos ocasionados por el turismo. Tomen bien en nota, por favor. Impactos ocasionados por el turismo. El primer impacto es la sobrecarga y la congestión. Y cuando hablamos de sobrecarga, estamos hablando de la sobrecarga que pueda existir, ¿no? La sobrecarga que pueda existir en los espacios destinados al turismo con la sobresaturación de visitantes. Contaminación del agua, lo que decíamos, ¿no? Cuando dábamos explicación y decíamos, ¿qué es lo que pasa si nosotros todos los desechos de las cocinas, baños, todo eso, depositamos en el río? ¿Cómo vamos a contaminar? Vamos a contaminar grandemente el agua, en este caso, las aguas superficiales, si este es el río, ¿no? Si este es el cauce del río, y las aguas subterráneas también de acá, vamos a contaminar. Contaminación del aire. Si no manejamos y hacemos un buen manejo, por ejemplo, si sabemos que la mayor parte de nuestros turistas van a llegar con movilidades propias al destino turístico, entonces tenemos que ver áreas de parqueo que estén alejadas, y eso también ya habíamos visto, que estén alejadas y que realmente pues reúnan las condiciones de áreas de parqueo. Porque si no, si solamente vamos a limpiar un pedazo de terreno y vamos a cuadricular para que ingresen los carros por acá, ingresen y salgan, y aquí tenemos una zona limpia, ingresen y salgan. Entonces, imaginan la contaminación y la polución, la cantidad de polvo que van a levantar los carros que entran, salen, otro va a entrar, va a salir. Entonces, por lo menos tendremos que tener un sistema de riego que puede ser como se hace para la agricultura, bajo pispotes o riego a goteo, lo que sea. Estos sectores tienen que estar totalmente húmedos para evitar levantar piedra, o tendrán que tener cascajo, ¿no? Y que estén alejados del destino turístico. En muchos casos es preferible, si el destino turístico está acá, crear el área de parqueo acá y ponerles buses o busetas bucecitos gratuitos que los lleve hasta el destino. Van y vienen los buses, cada 15 minutos, cada 20 minutos al área de parqueo. Porque si no, con tanto polvo, lo que vamos a comer va a ser polvo y va a ser una contaminación total. La contaminación por el ruido, es decir, las actividades turísticas nocturnas. El turista no va a estar a las 8 de la noche en su cama durmiendo en el hotel. Entonces se hacen actividades nocturnas. Entonces hay que evitar y hay que ver, en este caso, qué medios vamos a utilizar para nosotros evitar la contaminación del ruido, que en este caso pueda propiciarse por las fiestas, los grupos musicales, los shows, etc. Entonces tendremos que crear pues ambientes totalmente libres de percusión, porque si no los decibeles van a ser tan altos que la demás gente no va a poder dormir. Luego, problemas del uso del suelo, lo que ya habíamos visto en la anterior clase y decíamos, ¿qué tipo de suelo nosotros debemos utilizar para las instalaciones turísticas? Deben ser aquellos suelos que sean lo menos económicamente rentables que den. No vamos a sacrificar un suelo agrícola para poner las instalaciones si sabemos que ese suelo agrícola nos genera tanto de dinero a los agricultores. Tal vez valga la pena nosotros utilizar el suelo de pastoreo, ¿no? Que va a ser mucho más, es menos rentable, porque una vaca creo que necesita 2 hectáreas de pastoreo. Entonces, tal vez sea óptimo utilizar un terreno de pastoreo donde pongamos las instalaciones y no un terreno agrícola o un terreno donde esté lleno de árboles, ¿no? Luego tenemos las disrupciones ecológicas, que serían todo aquel daño ecológico que se pueda ocasionar a consecuencia, es decir, de que el hombre ocasione por su intervención en el
sea en el atractivo natural o sea en el atractivo cultural. Instalaciones inadecuadas para desechos de basuras. Es decir, tenemos que trabajar muy bien la basura, la recolección de la basura, la clasificación de la basura, si van a haber rellenos sanitarios, qué características van a tener los rellenos sanitarios, dónde se va a depositar esta basura. Y el peligro ambiental, que lógicamente va a estar en cualquiera de estos elementos, que no se cumplan estos elementos, ¿no? Y lógicamente va a mayor sobrecarga de turistas, mayor ruido, mayores contaminación de polución en el aire, mayor contaminación por los vehículos que generan los escapes, las motocicletas que tienen escape libres. Entonces, hay un peligro ambiental muy grande. Y daños a sitios arqueológicos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque es a veces una parte cultural, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en las cavernas de Humajalanta, en Toro Toro, hemos visto también esto en las poblaciones de Samaipata, ¿no? Que muchas veces las promociones de los colegios iban y los chicos dejaban y decían, Luis Sal, ponen Sal, Ana. A mí qué diablo me interesa Luis Sal Ana. ¿Qué significa? Luis se aman locamente con Ana. Y dejan el corazón dañando, en este caso, los sitios arqueológicos, porque van raspando con clavos, etcétera, y dejan ahí. O aquí ponen uno, promo 97 del Colegio Bolívar. ¿A mí qué me importa la promoción del Colegio Bolívar? Si lo que han hecho me han dañado totalmente ese recurso arqueológico. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Aide tiene preguntas, Carmín tiene preguntas, Vania tiene preguntas. No, licenciado, todo claro. Ya, esperemos que esté claro entonces. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.